Pues nada, doy paso a la última ponencia ya del día, ¿vale? Manuel Lora, prefiero que te presentes tú, casi no me dejo nada en el tintero, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Salgo desde aquí entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Cosme y a Jimena por la invitación a participar en estas jornadas y a todos por asistir, ¿no? La verdad es que un sábado veraniego a esta hora, la verdad es que se me ocurren mil cosas antes de asistir a una jornada jurídica, ¿no? A un tema jurídico, pero bueno, vosotros lo habéis querido, me habéis invitado, o sea que aquí estoy, ¿vale? Bueno, me pidieron Jimena y Cosme que os hablara un poquito de esta ley 8/2021 que, bueno, es una novedad muy grande en el mundo de la discapacidad, en el mundo jurídico de la discapacidad. Entonces, voy a dar, es media hora, ¿no?, lo que tenemos, con lo cual pues, voy a dar simplemente algunas pinceladas y, bueno, es difícil entrar a fondo, pero bueno, por lo menos para que os quedéis con las ganas de saber un poco más y conocer que algo ha cambiado, ¿no? A lo mejor algunos de vosotros ya habéis tenido alguna experiencia o habéis tenido relación con juzgados y tal, o con alguna notaría y habéis oído hablar de la ley, pero bueno, pues es una cosa que vamos dando a conocer y explicando, sobre todo en el mundo asociativo de las familias, que es donde existe mayor interés. Bueno, entonces, esta reforma parte de una convención del año 2007, una convención de Nueva York de derechos de personas con discapacidad, que cambia la concepción o el modelo de ver la discapacidad, ¿no? La forma de ver la discapacidad. Se pasa de lo que se llamaba un modelo médico o rehabilitador a un modelo social, ¿no? ¿En qué consistía el modelo médico? Pues la persona con discapacidad es una persona enferma a la que hay que cuidar y proteger, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que establecer medidas de protección, de cuidado, etcétera. El modelo social al que conduce la convención es un modelo en el que traslada el problema de la persona con discapacidad a la sociedad. No es la persona con discapacidad la que tiene un problema. El problema es de la sociedad, que tiene que poner los medios necesarios para que esa persona con discapacidad pueda ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, ¿vale? Pues hay que poner una rampa en lugar de escaleras para que una persona con discapacidad física pueda subir. Hay que adecuar los colegios para que cualquier persona con discapacidad pueda acudir, establecer distintos tipos de lenguaje para que no solo las personas que se comunican verbalmente, sino de otras formas, pues puedan también acceder, ¿no? Entonces, es un cambio de mentalidad muy importante, ¿no? Todo esto, pues desde el año 2007, los distintos países que firmaron la convención han ido dando pasos, incluso los tribunales, pero bueno, todo el mundo jurídico es bastante lento, ¿no? Es una maquinaria muy pesada, lenta, y entonces en España llegamos hasta el año 2021 en el que se aprueba esta ley, ¿no? Que entró en vigor en septiembre. Es una ley muy importante, es de las reformas más importantes que ha habido en el ámbito privado, en el ámbito civil, y se aprueba además por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias, ¿no? Lo cual dice bastante, porque es una cuestión en la que bastante transversal y en la que todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre en el mundo jurídico en esta? ¿Cuál es la línea general? El sistema médico rehabilitador que os decía antes iba a la protección a través de la incapacitación, ¿vale? Mientras un chico con discapacidad era menor de edad, no ocurría nada, estaba bajo la protección de sus padres, bajo la patria potestad, pero llegado a la mayoría de edad, ¿qué ocurría? Pues que se iba a los tribunales, se incapacitaba, se le nombraba un tutor y ese era el que le representaba, con lo cual la persona con discapacidad nunca actuaba en la vía civil, sino que eran sus representantes, ¿no? Hay una frase, una terminología así un poquito negra que dice que era la muerte civil, ¿no?, de la persona con discapacidad. En el momento de la incapacitación tú ya lo echas, lo excluyes del tráfico jurídico y ya no podría actuar más, sino que son sus representantes. Entonces, ahora, tras esta ley, ya no hay que, ya la idea ya no es incapacitar, ¿no?, sino es capacitar, ¿no? Hay que ir configurando las medidas que
que ahora se llaman de apoyo, necesarias para que una persona pueda actuar dentro de sus posibilidades y dando el máximo de sí, ¿no? No apartarle, sino incluirle, ¿no? Entonces hay una terminología que se ha acuñado, que es esto lo del traje a medida para cada persona, ¿no? La discapacidad es muy diversa. Vosotros, pues, con vuestros hijos con el síndrome de Jacobsen, pues tienen unas características, pues, las personas con autismo, síndromes de Down, bueno, etcétera, tendrán otras características diferentes, y por tanto habrá que configurar para cada persona un traje a medida, ¿no? Esto es una de las expresiones que se ha ido acuñando. Entonces, los principios de esta ley son, de un lado, el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Esto es fundamental. Ya no se puede prescindir de la persona con discapacidad, sino hay que contar con ella y respetar sus derechos. Una consecuencia de eso es que prevalece siempre lo que la persona quiere sobre lo que se imponga judicialmente, ¿no? O legalmente. Por eso prevalecen lo que luego veremos en un esquema, pinceladitas pequeñitas, de lo que se llaman las medidas voluntarias de apoyo sobre las medidas judiciales, ¿no? Y además, las personas que presten el apoyo a las personas con discapacidad, pues tienen que respetar su voluntad, deseos y preferencias, ¿no? Aquí siempre ha sido bastante polémico, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Lo mejor para la persona con discapacidad o el respeto de lo que él quiera, aunque pueda que se perjudique o puede que se equivoque, ¿no? Entonces se ha defendido mucho lo que es el derecho a equivocarse, ¿no? De las personas con discapacidad, igual que las personas con capacidades normalizadas, ¿no? Nos equivocamos frecuentemente, pues también existe ese derecho, ¿no? De la persona con discapacidad a equivocarse. Todo esto es muy teórico, como veis, ¿vale? Porque luego, cuando estamos detrás de nuestro hijo, pues no le vamos a dejar equivocarnos, pero bueno, se supone, ¿vale?, que esto es lo que esto es un poco el cambio de tendencia, ¿no? Y también la persona con discapacidad tiene que participar en el proceso decisorio, ¿no? Tenemos que contar con él, escucharle y atender a su voluntad. Y solo cuando sea imposible, pues atender a cuál es su voluntad, pues se podría decidir por él en representación, ¿no? Pero estos más o menos serían los principios que inspiran la ley, y luego ya se va concretando en los distintos ámbitos. Entonces, la ley ahora distingue, como decíamos antes, entre los apoyos voluntarios y los apoyos legales. Entonces, en los apoyos legales, que son los que han sido más conocidos siempre, como veis ahí, os pongo una curatela, asistencial, representativa, guardador de derecho. Y la tutela, que es lo que normalmente estábamos acostumbrados, ¿no? Que hubiera un tutor que representara a la persona con discapacidad. Ya no existe la tutela de personas con discapacidad. Y la patria potestad que teníamos los padres durante la minoría, y que a la mayoría de edad se prorrogaba o se rehabilitaba, tampoco existe, ¿vale? No digo para los menores de edad, que sigue existiendo, sino que para las personas con discapacidad mayores de edad ya no pueden tener un tutor, ya no pueden tener unos padres que ejerciten la patria potestad prorrogada o rehabilitada. ¿Por qué? Porque estas figuras estaban vinculadas a la sustitución de la persona con discapacidad y a la incapacitación, y por tanto se ha decidido que ya no existan estas figuras. Ahora veremos qué ocurre con las personas que ya tuvieran una sentencia de incapacitación, etcétera. Entonces, esto se sustituye ahora por lo que se llama el curador, ¿vale? El curador es una palabra de raíz latina que es más un acompañante, ¿no? En vez de una persona que te representa, es una persona que te acompaña, que es un poco la idea o la filosofía, como veis, de la ley. Y con carácter general, esta curatela será asistencial, únicamente asiste, es la persona con discapacidad la que, por ejemplo, pues en una notaría iría a firmar la herencia de sus padres, pero asistido del curador, ayudado del curador, o iría a comprar o a vender porque, bueno, pues probablemente necesite de alguna explicación adicional o de un asidero que le dé un poquito más de seguridad, ¿eh? Y la representativa, que sería más o menos lo que era la tutela antes, es únicamente con carácter excepcional, únicamente en el caso de que esa persona no pueda expresar su voluntad, pues va a tener un curador representativo. Y luego aparece la figura del guardador de hecho. La figura del guardador de hecho era una figura que ya existía en la práctica, pero tenía una regulación muy pequeñita. ¿Qué es un guardador de hecho? Pues lo que somos muchas veces los padres de los chicos con discapacidad,
que llegan a la mayoría de edad y no se hace absolutamente nada, no se va a los tribunales para que le designaran un tutor, no se hace nada, sino que somos los que cuidamos habitualmente de la persona con discapacidad, ¿no? Esos son los guardadores de hecho, o por no ponerlo solo en los chicos con discapacidad, los mayores, ¿no? Muchas veces existen guardadores de hecho, nuestros padres van perdiendo muchas veces facultades y pues hay Alzheimer's, otras enfermedades degenerativas que les impiden tomar ya decisiones por sí mismos, y entonces están pues los hijos, el hermano, la persona. Esos son los guardadores de hecho, ¿no? Los que de hecho se ocupan de una persona aunque no tengan un título habilitante, no tengan una resolución judicial que les diga que... Entonces, el guardador de hecho se le ha dado una importancia muy grande ahora. En la ley no tiene una regulación muy grande, pero sin embargo los tribunales están diciendo que cuando la guarda de hecho se esté desempeñando de manera correcta, no van a nombrar un curador, nunca, ¿vale? Entonces, si uno está ocurriendo que familias están yendo a los tribunales a lo que se llamaba antes incapacitar a su hijo, ahora se denominaría designar una persona de apoyo, y los jueces están diciendo que nanay, que guardador de hecho, que como los padres están actuando correctamente, pues que sigan actuando como tales, como guardadores de hecho. Es un problema, bajo mi punto de vista, pero la Fiscalía, el Tribunal Supremo, todos están, pero yo creo que se les está exigiendo demasiado a la guarda de hecho y se están dando problemas en los bancos, se están dando problemas, pero el guardador de hecho en realidad no puede ejercitar funciones representativas, ¿no? Y entonces, pues cuando tiene que representar a la persona con discapacidad en algún caso, pues hay que acudir constantemente al juez a pedir una autorización. Entonces, a mí no me gusta mucho, pero os digo qué es lo que hay y qué es lo que está habiendo y por dónde está tirando. El otro día coincidí con la fiscal de discapacidad de Madrid en otra charla y claramente esta era la tendencia, ¿no? Que cuando haya guarda de hecho no van a designar ninguna medida de apoyo. Entonces, ¿qué ocurre con las personas, no sé si habrá algún caso aquí, que ya tengan designado un tutor o que tengan la patria potestad prorrogada? Pues que desde la entrada en vigor de la ley hay un plazo, no me acuerdo si son 3 años o 4 años, durante el cual tienen que revisarse esa medida de apoyo y entonces decidirán si continúa como curador asistencial representativo o incluso dejan sin efecto la medida de apoyo y dicen que hay una guarda de hecho. Tienen que revisarla para adaptarla a la ley y hacer el traje a medida, ¿de acuerdo? Entonces, junto con las medidas legales o los apoyos legales judiciales, aparecen los apoyos voluntarios. Y además, esto os he dicho que los apoyos voluntarios son preferentes a los judiciales, de tal manera que si una persona tiene designados apoyos voluntarios, el juez no se podría meter, no podría ver, salvo que estuviera viendo que se están desempeñando de manera inadecuada esos apoyos, en cuyo caso sí que podría dejarlos sin efectos. Pero en principio, cuando uno tiene designados apoyos voluntarios, no proceden los legales. Los apoyos voluntarios se otorgan con carácter general en una notaría, ¿vale? Y son estos poderes preventivos, autocuratelas, posibilidad de designar administrador de los bienes y la escritura de designación de apoyos. Bien, casi me voy a centrar, bueno, no sé cómo... los poderes preventivos y la autocuratela ya eran conocidos y no son un instrumento específico para la discapacidad. Los poderes preventivos son los que pues cada uno de nosotros ha podido hacer en una notaría, decir que el día de mañana yo doy poderes a una persona para que el día de mañana, si yo pierdo mi capacidad, esa persona pueda seguir representándome, ¿no? Eso es un poder preventivo. O una autocuratela, que sería yo decido quién el día de mañana quiero que se me designe judicialmente como apoyo, como curador, ¿vale? Esos son documentos que ya existían, lo que pasa que ahora pues se les da también más importancia. La escritura de designación de apoyos sí que es un instrumento novedoso y específico para la persona con discapacidad. Es verdad que tiene que existir un mínimo de capacidad para poder entablar un diálogo con el notario y saber más o menos quién quiere que sea su representante o su persona de apoyo en este caso, ¿no? Es un documento en el que es la propia persona con discapacidad la que designaría quiénes quieren que sean sus apoyos, en qué ámbito y con qué intensidad. Por ejemplo,
Pues en el ámbito de autocuidado personal, pues vestido, asistencia, vestido, lavado, lugar donde vivir, etcétera, pues en eso decir, mira, pues eso lo decido yo y no lo decide nadie por mí. En el ámbito médico, pues a lo mejor si es un tratamiento importante sí que quiero que se me preste apoyo. Si es para tomarme medicinas, pues una vez aprendida la rutina no necesito apoyo. En el ámbito jurídico o patrimonial, que es en el que normalmente se está pidiendo una mayor intensidad de apoyo, pues hasta actos, hasta determinada cuantía, pues 30 euros yo podría por sí solo ir al banco, pero más de esa cuantía o disposición de inmuebles, etcétera, yo quiero estar acompañado de otra persona. Entonces, es más o menos lo que haría una resolución judicial, pero en el ámbito notarial, ¿no? Que a mi juicio es un poquito más, digamos, más light o más humano, ¿no? Más fácil. Pero es verdad que hay que contar con una serie de condiciones previas. Y por otra parte, hay veces que cuando los padres o alguna persona está dejando bienes a título gratuito en favor de un hijo con discapacidad, ya sea título gratuito, es o bien por herencia o bien mediante donación, puede establecer reglas de administración y disposición de esos bienes, ¿vale? Eso sería una medida no establecida por la propia persona con discapacidad, sino establecida por un tercero y de ámbito únicamente patrimonial, ¿no? Pero que a veces sí que es interesante para evitar la vía judicial, que sean los propios padres los que en un testamento establezcan cuáles son esas reglas de administración y disposición para los bienes que dejan a su hijo, ¿vale? Esto es un poquito el esquema sin meterme en muchas profundidades. Entonces, con todo esto que os he dicho, pues que al final pues las personas con discapacidad tienen lo que se llama capacidad de obrar, ¿no? Si no hay ninguna limitación, en principio la ley presume que son capaces y que podrían realizar actuaciones, de tal manera que cuando no existan medidas de apoyo establecidas, ya sea voluntarias o judiciales, pues un contrato realizado por una persona con discapacidad es perfectamente válido y produciría todos sus efectos. Si tuvieran medidas de apoyo, ahí sí que tendrían que ajustarse a las medidas de apoyo, y en el caso de que se realice o se lleve a cabo alguna actuación que no tenga incluidas esas medidas de apoyo o que no haya participado la persona de apoyo, pues ese acto sí sería anulable, ¿vale? No quiero meterme en muchos tecnicismos jurídicos respecto de esto. Y me parecía interesante concluir un poco con una parte que siempre pregunta mucho, ¿no?, las familias, que es qué ocurre en el ámbito de los testamentos y cómo ha influido esta ley en el ámbito testamentario. De un lado, pues corolario de todo lo que estoy diciendo ahora es que, claro, si la persona con discapacidad tiene capacidad de obrar, pues también podrá hacer el testamento, ¿no? Incluso, aunque tenga una sentencia que diga que está incapacitado para todas las cuestiones personales y patrimoniales y que tiene prohibición de hacer testamento, da igual. La ley ha dicho que todas las disposiciones que sean prohibitivas han quedado sin efecto, aunque no se haya revisado esa sentencia, ¿vale? De tal manera que una persona que tenga esa resolución judicial podría hacer testamento, y de hecho ya he autorizado algunos testamentos de estas personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta que hay personas con discapacidad con sentencias de los años 70, 80 que la verdad es que no se hacía ninguna distinción, ¿no? Simplemente por mínima que fuera la discapacidad se le incapacitaba para todo. Entonces, eso es una de las... Nuevamente aquí estamos hablando de expresar su voluntad, entonces tiene que existir unos mínimos, igual que para el documento de apoyo, tiene que saber quiénes son las personas que le tienen que ayudar y qué ámbito, no muy estricto. También en el ámbito testamentario tendrá que decirme o tendrá que decirnos a los notarios quiénes quieren que sean sus herederos. También en el ámbito testamentario, claro, aquí estáis de distintos lugares, ¿vale? Los que se les aplique lo que se llama el derecho común, pues en todo el ámbito de Madrid, no derechos forales, ¿no? En Cataluña hay pues alguna legislación especial, en Baleares, en Navarra, en Aragón, bueno, hay legislación, pero en los que se les aplica el derecho común hay una cosa que se llaman las legítimas, que es esto que está ahí, este quesito, ¿no? Entonces, cuando uno tiene varios hijos, pues tiene obligación de dejar al menos, había un puntero, ¿no? Ahí,
A ver. Vale, ya está. Yo creo que tengo que hacerlo con esto, ¿no? Vale. ¿Veis ahí? Estos 2/3 de legítima estricta y de mejora habría que dejarlos a favor de los hijos o descendientes, y luego hay 1/3 de libre disposición, con lo cual, bueno, y de estos dos, este tercio, que se llama mejora, se puede utilizar para mejorar a los hijos, como su nombre indica, de tal manera que pues uno podría disponer como máximo de estos 2/3 y de la parte de legítima estricta que correspondiera, pero no podría disponer de todo si tiene más hijos, ¿no? Sino que tiene que respetar la legítima. Sin embargo, ahora con la nueva legislación, cuando aparece una discapacidad, se podría disponer de toda la herencia, prescindiendo de la legítima del resto, en favor de la persona con discapacidad, que es interesante cuando el patrimonio a lo mejor es pequeño y se quiere dejar la totalidad a la persona con discapacidad, ¿no? Tiene una contrapartida, que es que hay que esos bienes que se dejan a la persona con discapacidad luego tendrían que pasar a sus hermanos, ¿no? Al resto de los que se llaman legitimarios. Entonces, por tanto, desde este momento existe esa posibilidad de dejar más bienes a la persona con discapacidad, ¿no? Dejarle más protegido en el testamento después de esta ley 821. Luego desaparece una cosa que se llamaba la sustitución ejemplar. Esto es, digamos, la posibilidad de hacer testamento por vuestro hijo con discapacidad, ¿eh? No se puede hacer ya testamento, no se puede establecer una serie de disposiciones que contemplen qué ocurre cuando vuestro hijo ha fallecido. ¿Por qué? Nuevamente por el respeto a la dignidad de la persona con discapacidad, ¿no? No se puede privar de ese derecho que tenía esa persona para hacer testamento. Ya sabéis que los juristas buscamos las vueltas a las cosas, y entonces sí que tenemos alternativas, ¿no? a esa sustitución ejemplar, y si hay manera de marcarles un camino a los bienes. No os voy a aburrir mucho, pero hay una institución que se llama la sustitución fideicomisaria, que sería más o menos equivalente a la ejemplar y que nos permitiría, aunque no respecto de todos los bienes, porque no se podría gravar la legítima, pero que sí se permitiría jugar un poco. Pero en principio ha desaparecido esta y hay que buscarle las vueltas a la hora de hacer testamento. Y bueno, y esto es una de las cosas. La ley en algunas cosas, claro, aquí a veces influyen temas ideológicos, y entonces siempre cuando uno los padres en los testamentos suelen establecer quién quieren que sean los tutores de sus hijos, ¿no? Cuando son menores de edad. Sin embargo, cuando son mayores de edad, respecto a la discapacidad, ha desaparecido esa posibilidad que dejábamos antes en el testamento de quién queríamos que fuera la persona de apoyo de nuestros hijos. Lo seguimos poniendo en los testamentos, nos da igual que la ley haya eliminado esta posibilidad. Pero ya no dice el Código Civil que el juez tiene que designar en primer lugar a la persona que decidían los padres, ¿no? Es una cuestión un poco ideológica aquí, pero bueno, a veces a veces algunos sectores de discapacidad ven el problema de que una persona con discapacidad no desarrolle todas sus facetas en la propia familia, como si fuéramos muy protectores, ¿no? Y no le dejáramos desarrollarse en todos los ámbitos. Entonces, a veces se excluye a la familia incluso a propósito, ¿no? Bueno, y yo creo que... esto era la sustitución fideicomisaria, que sustituía a la otra, y yo creo son y 26 y 27. ¿Queréis que me enrolle más o en algún caso sí? Sí. Bueno, entonces, en lugar de esta sustitución ejemplar que os decía, que es la posibilidad de hacer testamento por nuestro hijo con discapacidad, surge entonces esta otra posibilidad, que es un fideicomiso, ¿no? Y entonces he puesto ahí un dibujito para explicaros qué es el fideicomiso, ¿no? El fideicomiso es que el testador, que seríamos nosotros, dejamos ese paquete a nuestro hijo con discapacidad, que sería el fiduciario, que durante la vida lo disfruta y luego lo entrega al resto, a los que denominamos fideicomisarios, ¿no? Que sería pues el resto que hubiéramos designado nosotros. San Román Paladín, tenemos 3 hijos, queremos dejarle a nuestro hijo con discapacidad 2/3 de la herencia, y decimos que una vez
que él haya fallecido, esos 2/3 pasarán a sus hermanos, ¿vale? Eso sería un poco el fideicomiso. En el fideicomiso se le puede añadir la facultad de disponer, que es lo que se llama el fideicomiso de residuos. O sea, con el fideicomiso en principio uno solo puede disfrutar de los bienes en vida. Pues oye, yo te he dejado un piso y unos dineros, pues tú puedes sacarle rentabilidad al dinero y vivir en el piso o alquilarlo, pero no vas a poder venderlo, ¿no? Eso era un problema y también se consideraba que era indigno para la persona con discapacidad. Entonces, cuando añadimos al fideicomiso el adjetivo de que sea de residuo, pues le autorizamos también al fiduciario, a nuestro hijo con discapacidad, con los apoyos que sean necesarios para que pueda disponer también de los bienes. Y entonces, bueno, pues disponer, vender y gastar el dinero, y solo el residuo, lo que quede, sería lo que pasaría a este. Yo le sigo dando la pantalla con el dedo como si fuera a los fideicomisarios solo pasaría el resto, ¿vale? En definitiva, lo que ha ocurrido ahora es que hay que escuchar a las personas con discapacidad y hay que darles participación en todo el proceso decisorio. Es verdad que depende de la discapacidad, depende de la persona, pues podrá llegar hasta donde llegue, ¿no? Y hay personas con discapacidad que tienen más posibilidades y que pues están trabajando, o sea, han estudiado, están trabajando, están accediendo mínimamente a una gestión del patrimonio, y antes es verdad que se les cortaba las alas y ahora pues ya no, ahora ya lo que se les da son instrumentos para que puedan ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones, o más o menos en igualdad de condiciones como las personas que no tenemos ninguna discapacidad. Los juzgados son lentos en la revisión de las medidas. El que tenga que pasar por el juzgado pues ya lo sabrá, el que haya pasado, el que tenga medidas de apoyo. Yo, si no os han llamado, depende de lo cómodos que estéis con la medida de apoyo, yo no llamaría y esperaría y mantendría la patria potestad. Yo creo que cuando pase el plazo, al menos desde la Fiscalía, lo que dicen es que esas medidas se van a mantener, o sea que uno seguirá con su patria potestad prorrogada o su tutela mientras no le llamen. Y si vais al juzgado y no a la notaría, pues yo sí que demostraría, para que no me endiñaran un guardador de hecho, que a mí, bueno, personalmente no me gusta y creo que es un incordio, sí que justificaría que hay un patrimonio detrás, que es necesario tomar decisiones frecuentemente, para que no digan que con la guarda de hecho basta, ¿no? Sino que yo me iría más hacia una curatela, ¿no? Entonces yo creo que ese procedimiento hay que prepararlo. Por otra parte, respecto de vuestros hijos con discapacidad, se les va, la situación ha cambiado y probablemente haya que subirse a esta ola, ¿no? A veces nos cuesta y somos más protectores, es verdad, pero pues hay que irlos preparando, porque van a tener que tomar decisiones en su vida y probablemente haya que irles preguntando qué es lo que quieren, qué les gusta. Si quieren vivir solos o acompañados, si van a poder ejercitar, si al final van a querer esta u otra comida en un ámbito más breve, sino irlos preparando un poco para ir tomando decisiones y no tomarlas todas por ellos, porque bueno, pues este mundo de la discapacidad ha cambiado y esa es la exigencia que van a tener, y no solo exigencia, sino que tendrán responsabilidad por las actuaciones que haya. Ya me callo, porque si no, sigo. Sí está. Sí, porque si no, no se graba. Sí, espera. A ver, ¿quién empieza? Ahí va. Uy, empiezo yo. Javi, vamos. Buenas tardes. Estamos aquí en duda una persona que tiene cierta discapacidad. ¿Quién es el que decide el grado de discapacidad que tiene ese niño para tomar decisiones? No sé si me explico. ¿Un 20%, un 5%, un 50%? Pues es una duda grande. O sea, ¿quién decide? Sí, por ejemplo, para hacer un testamento, vale, que tú has dicho, el niño que tenga cierta discapacidad, ¿cómo se decide eso? Pues la verdad es que lo decidimos nosotros, los notarios, como
Vamos a ver, si es en el ámbito judicial, pues habrá una revisión por parte de un médico, ¿no? De un forense que decida y hace un informe al juez, y luego el juez o el fiscal propone al juez y el juez decide, ¿vale? Y si es en el ámbito notarial, pues es verdad que somos nosotros, con los medios que podamos tener. ¿Qué es lo que hago yo normalmente? Pues en primer lugar pido un informe psicosocial, un informe, depende de dónde esté la persona. Bueno, normalmente están o en centros de trabajo, o en asociaciones, o si no, los centros donde se han formado, si es que ya están en un trabajo independiente. Entonces pido un informe psicosocial normalmente, en el que se especifiquen cuáles son las habilidades de esa persona. Desde luego el certificado de discapacidad también me sirve, y luego mantengo una entrevista con la persona con discapacidad y normalmente su entorno, ¿vale? Porque, bueno, salvo que me venga solo, pero que es muy, muy raro. Con todo eso yo más o menos me puedo hacer una idea de si sabe lo que quiere, si sabe sus afectos. Claro, no puedo pedirle, porque claro, la ley me está diciendo que las personas con discapacidad tienen que participar en la vida jurídica, pero tienen discapacidad. O sea, yo no puedo exigirles una capacidad completa, porque es que me están diciendo que las personas con discapacidad tienen que actuar. Entonces, lo que sí que pido es unos mínimos. Y entonces, claro, el otro día me decían, un poder electoral de un chico que tiene una discapacidad del 99%. Pues mira, no. Bueno, pues que no voy a poder entenderme con él, pero si puedo entenderme con él, que me manifieste, oye, ¿quiénes son estos? ¿Y tú con quién vives? ¿Y tú a quién querrías dejarle o prestarle tus cosas? ¿Tú tienes esto? Y me lo va diciendo, pues ¿por qué no? Si hay mucha gente que no tiene cultura y que hace testamentos, ¿no? Y que casi el nivel es muy, muy bajito, ¿no? Si hay mucha gente que viene con asesores, o sea, de top directivos, gente listísima con puestazos, al que acompañan sus abogados y él mismo no sabe ni lo que está firmando. Entonces, ¿por qué no va a poder una persona con discapacidad, siempre que rudimentariamente, con los medios que tenga, incluso con... o sea, estamos haciendo documentos de lectura fácil, ¿vale? Se ha hecho testamento de lectura fácil, escritura de matrimonio, documento o escritura de determinación de apoyos voluntario. Se están haciendo no para que sea el que firme, porque lo que firmen tiene que ser un poco más técnico, pero sí para que pueda comprender. Entonces, pero bueno, es verdad que cada uno está representándose mentalmente la discapacidad que conoce, pero es que el mundo de la discapacidad es amplísimo. O sea, yo veo a gente que está muy bien, y otra gente que no y que no puede, ¿vale? Pero sí, pues al final somos nosotros los que tenemos que decidir, tenemos esa responsabilidad, cada uno en su trabajo tiene sus responsabilidades, y esa pues nos ha tocado a nosotros, y esperemos hacerlo bien. Bien. Hola. A ver, María tiene 24 años y cuando cumplió 18, como queríamos que estuviese protegida jurídicamente, eso conllevó la incapacidad. Vale. Nos han llamado para la revisión, estuvimos el otro día, ella tuvo la entrevista y nosotros firmamos unos papeles en los que pone si necesita apoyos, si están cubiertos o no están cubiertos, ¿no? Y pues a nivel económico, etcétera, etcétera. No sabemos la decisión que van a tomar. Yo pregunto, si ella ahora va a ser libre para decidir y para firmar algún papel, si algún día alguien la engaña y firma algún papel en el que ella igual ceda dinero o cualquier tipo de problema, ¿qué tipo de protección va a tener ahí? Nada, igual que si lo firmamos nosotros. Entonces, es que no ¿Vale? sé, es que... Bueno, es que hay que, o sea, es verdad que depende de dónde, vale, o sea, yo entiendo perfectamente la preocupación, no me voy a enfadar, y entiendo perfectamente, pero ya la palabra protección empieza a en el mundo de la discapacidad, los que interpretan de manera muy radical todo esto de la convención, o sea, es que no la quieren ni oír. O sea, la protección tal es privarles de el ejercicio de sus derechos. Hay que hacerlo bien, hay que trabajarse. El momento judicial
hay que llevarlo trabajado, yo creo. Hay que llevarlo preparado para que no solo dependa del forense y del juez, sino que habría que llevar bastante trabajado ese momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos dijeron que nos valía con un informe del médico. O sea, vale, sí. Que pero... si no queríamos, que si no podía ser la forense, pero forense no, porque la última vez fue lo peor, el forense. Claro. Entonces el médico de cabecera, nosotros hemos hablado con él y le hemos dicho más o menos pues como lo que puede poner, y con eso se supone que nos valdría. Claro, entonces es verdad que si es un informe de un médico, ellos te lo van a simplificar y tú se lo puedes complicar lo que quieras, ¿no? Hay muchas asociaciones que están trabajando lo que llaman la planificación pensada en la persona, ¿no? O centrada, perdón, en la persona, ¿no? Y que directamente es un informe trabajado con la persona con discapacidad, su entorno más cercano y los distintos ámbitos. Y entonces eso a veces también se puede entregar en el juzgado, ¿no? Y entonces una cosa que no sea... Porque claro, el juez que tendrá 1000 cosas, el fiscal también y el forense otras 3000, pues va a ver a tu hijo un segundito. Si tú ya lo llevas trabajado, probablemente seas capaz de influir un poquito más en la decisión que tomen. Entonces, pero es verdad que si no está... O sea, yo por eso también me quejo un poco de la guarda de hecho, porque la guarda de hecho solo va a proteger cuando el guardador esté al lado de la persona, pero si tú estás diciendo que no estableces ninguna medida de apoyo estable, sino una guarda de hecho, va a ocurrir eso, que una persona... cuando actúe de manera involuntaria, o sea, si no acompañado del guardador de hecho, va a firmar un contrato válido. Es verdad que si la discapacidad es muy evidente, eso se podrá anular, porque en los contratos hay uno de los requisitos fundamentales que es el consentimiento, ¿vale? Si el consentimiento está viciado, lo que pasa que por la propia discapacidad en principio no te lo van a anular, porque sería cargarse toda la reforma. Si uno puede alegar que ese contrato no vale porque hay una discapacidad, en el momento en que un tribunal reconozca eso, se ha cargado toda esta reforma, porque no va a haber quien contrate con una persona con discapacidad, porque si existe el riesgo de que ese contrato te lo anulen por razón de su discapacidad, nadie va a contratar con una persona, con lo cual les estamos excluyendo, con lo cual es un equilibrio difícil, y por eso os digo que hay que formar a los niños, y luego es verdad que trabajarse y ver hasta dónde se puede influir en el juzgado la resolución judicial para que los apoyos verdaderamente sean un traje a medida, ¿vale? Hola, buenas tardes. Al hilo de lo que ha comentado de las pinceladas de la nueva ley, el asunto es que a priori parece que, bueno, que los casos pudieran ser como los actores de la película Campeones, ¿no? Sí. Pero el caso es que nuestra hija, que es 11Q, pues tiene una discapacidad reconocida, acreditada de un 75%, un retraso madurativo y cognitivo muy alto, un 75%. Quiero decir, es como si para el caso fuera una notaría un niño de 2 años, ¿no? Claro. Entonces mi hija tiene 8 años, pero no tiene esas capacidades, y nosotros somos realistas y sabemos que, aunque la gente te diga, oye, pues es que va a mejorar, y o sea, nuestra hija tiene lo que tiene y lo va a tener para siempre. Entonces, ¿en qué situación nos quedamos en esa situación en la que los padres tendremos que estar guardando a nuestra hija y protegiéndola de por sí? Y en una segunda pregunta, nosotros tenemos constituido un patrimonio especialmente protegido ante notario. ¿Y en qué situación quedan los patrimonios protegidos después del ámbito de aplicación de la ley? Muchas gracias. Vale. Vale, entonces, de lo que me preguntas, pues de estas dos ámbitos, pues vosotros vais a tener que ir a los apoyos legales, ¿vale? Porque vuestra hija no va a poder designar un apoyo voluntario, ¿vale? Entonces tenéis que ir o al ámbito legal o a esta parte de los apoyos voluntarios, donde vosotros sois los que determinéis quiénes van a ser los administradores de los bienes que le dejéis, no de otros que pueda tener. Entonces, probablemente vosotros estaréis abocados a ir a la vía judicial, ¿vale? Y entonces ya, depende de cómo lo planteéis, pues un juez resolverá que la medida de apoyo probablemente sea una curatela de tipo representativo, o no daros esa medida de apoyo, sino decir que sois guardadores de hecho y que simplemente cuando vuestra hija tenga que actuar, pues que se solicite autorización específica al juez, ¿no? Cuando tengáis que representar para un acto de trascendencia. La guarda de hecho dice que
ahora que solo, o sea, que el guardador de hecho puede representar en actos que no sean o sea, que tengan escasa trascendencia personal o patrimonial o algo así, ¿no? Cuando ya son de una trascendencia superior, sí que es necesario para una actuación representativa ir al juez, o sea, por ejemplo, para vender una casa, aceptar una herencia o ¿vale? Pues todas esas cosas sí que necesitarían una autorización específica. Si tenéis una curatela representativa, ya estará fijado cuál es el ámbito de la representación, que probablemente sea todo el ámbito patrimonial, ¿no? Entonces, vosotros vais a ir probablemente a esta parte, ¿no? En vuestra hija, así como hay discapacidades a las que la ley cuadra perfectamente la filosofía de la ley, en el caso de vuestra hija no cuadra en la parte de designación voluntaria. Sí que, bueno, pues a lo mejor se le puede ir preguntando a ella y que ella pueda, o sea, en la parte de voluntad, deseos y preferencias, que es lo que marca la ley, pues a lo mejor ella no sé hasta qué punto puede expresar preferencias. Es que, bueno, ya no puede expresar ni papá vale. y mamá. Entonces, quiero decir que dudo que... Pues entonces, es que, o sea, en nuestro caso, sí. ya digo que... o sea, es el tema de no poder tener la capacidad básica de hablar. Ya no es cuestión de que puedas gesticular si sí o si no, es que ella tampoco es capaz de eso. Entonces, vale. ¿En qué caso queda una discapacidad severa en la que la persona claramente no está capacitada ni siquiera para las cosas básicas de la vida? Vale. Entonces, bueno, vais a ir a esto y desde luego vuestra hija, como no va a poder expresar su voluntad, no existe el riesgo de lo que decía antes, ¿no? De que contrate con alguien y tal, pues que no puede expresar el consentimiento, no falta uno de los requisitos esenciales de un negocio jurídico, que es el consentimiento, no va a poder expresar, con lo cual es que solo vais a poder representarla, ¿vale? Solo vais a ir al ámbito judicial con esa. De la otra cosa que me preguntabas de los patrimonios protegidos, los patrimonios protegidos continúan vigentes, no se los han cargado, pero sí que han introducido algunas reformas, ¿vale? De un lado, la rendición de cuentas. Antes, cuando el administrador del patrimonio era la propia persona con discapacidad o sus padres, no se tenía que rendir cuentas anuales al Ministerio Fiscal. Ahora, por esta cuestión un poco ideológica que os digo, los padres tienen que rendir cuentas al Ministerio Fiscal cuando sean administradores del patrimonio. Anualmente tendréis que enviar al Ministerio Fiscal una cartita a la sección de discapacidad diciendo se ha aportado esto y hemos gastado esto. En Madrid, al menos, yo estuve hablando con la fiscal de discapacidad y están diciendo que no van a pedir con efectos retroactivos desde el inicio de la constitución de los patrimonios, sino desde la entrada en vigor. Y no sé lo que van a hacer con ellos, porque, en la medida en que lo poco que yo pueda influir, si pues eso se puede suprimir, lo suprimiremos, porque el Ministerio Fiscal tiene un montón de cosas y es absurdo que normalmente las aportaciones proceden de los padres que tengan que rendir cuentas al Ministerio Fiscal, porque con no hacer esas aportaciones al patrimonio ya sería suficiente. Por otra parte, hay otra cuestión interesante que sí que convendría. Yo estoy reformando algunos patrimonios protegidos porque antes era dudoso, pero para realizar algunas actuaciones de disposición de los bienes del patrimonio protegido acorde con su finalidad, pero por ejemplo las inversiones en fondos, en acciones, etcétera, era dudoso si era necesario pedir autorización judicial cuando el administrador no era la propia persona con discapacidad. Ahora se permite configurar esas reglas de administración y disposición de una manera más libre, y entonces yo los estoy reformando para excluir la necesidad de autorización judicial para esos actos de disposición cuando sean acordes al patrimonio. Ya sabéis que el patrimonio tiene una finalidad muy específica, que es satisfacer necesidades vitales y que es el objetivo, pero se puede establecer una administración dinámica, no dejar el dinero ahí a que se pudra, sino que uno, si quiere tenerlo no solo de gasto, sino también de ahorro, pues pueda proceder a realizar alguna inversión, ¿no? Entonces, estoy modificando porque esas reglas de administración se han flexibilizado un poquito más en el patrimonio protegido. Yo creo que esas son las dos cosas que más han cambiado en los patrimonios protegidos, ¿vale? Bueno, de acuerdo, muchas gracias. No desearía quitar más tiempo a otras preguntas. Si acaso tuviéramos alguna consulta más personal, entiendo que podríamos contactar con su notaría, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién tiene?
Yo solo quería preguntar, ¿no va a haber o no se está pensando que hay una conexión entre ese grado de discapacidad y todo este proceso? Pues parece un poco redundante que vayamos a que evalúen a nuestra niña, tenemos 75, 77, y cuando vayamos a arrancar este proceso tengamos que pasar otra vez pues por un forense, por el notario, por el juez, para repetir una parte de ese proceso. No sé si hay una forma de, si esto vale, y reconocido por la Administración, vale para aquí. Yo creo que lo que los quiere, que el juez y el fiscal y el forense los quieren ver, que no les va a valer o sea, lo que me estás preguntando es, ya hemos hecho un proceso para que le den un grado de discapacidad en la Administración, entonces ¿por qué no me lo pasan igual a la vía judicial? No te lo van a hacer así, porque miden cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues vamos, yo no soy un experto en esa parte, ¿no? En la parte administrativa, pues medirán una serie de factores y según los factores que reflejen, puntúan y te dan el baremo de discapacidad y te dan el certificado de discapacidad, pero no hacen, yo creo que no hacen una valoración jurídica, ¿no? De la discapacidad. Entonces, bueno, pues y luego el fiscal y el forense van a querer verle y el juez va a decidir lo que decía. No va a estar influido por una decisión administrativa. Lo único, eso parece un poco curioso, en el caso que estamos nosotros es, nos hacen esa valoración, por eso nos dan una ayuda, la ayuda va a un banco y ahora para que el banco autorice el ingreso de esa ayuda tengo que ir por el otro lado a demostrar a un juez y al notario el nivel de discapacidad para que le mantengan la cuenta abierta para recibir ese dinero. Ahí estamos nosotros. O sea, ahora. Una cuenta no te la pueden cerrar, ¿eh? Ni pueden impedir. Pues es una barbaridad. O sea, la discapacidad... Vamos a ver, vale. Bueno, Ya. Perdón. Las medidas que decide el forense y el juez, la familia, o sea, si por ejemplo la familia no está de acuerdo en las medidas que ellos dictaminan, ¿la familia tiene algún poder para cambiarlas? Se podría recurrir, ¿no? Que es el responsable. Claro, quiero decir, porque los van a... O sea, quiero decir que van a hacer una valoración que igual hay niños que sí que son capaces de comunicarse, pero son capaces de comunicarse de tú con quién quieres estar, con papá, tú con mamá, tú con la vecina de arriba, según la hora del día que le preguntes. Sí, entonces, son muy influyentes. Entonces, entonces quiero decir que es una situación en la que nosotros nos vemos que ahora tenemos la revisión con ella, que tiene una afectación muy importante, pero bueno, que ella es capaz de comunicarse y claro, si alguien la tiene que valorar en media hora que la van a valorar, nos da un poco de miedo que nosotros no tengamos ningún poder una vez que digan, no, estas son las medidas, que nos nombren guardadores de hecho, cuando por ejemplo estamos teniendo estos problemas con el banco y cada vez que vamos a tener un problema tengamos que ir otra vez al juez que nos cita a los 8 meses en Barcelona. Entonces, o sea, es una situación que no se puede hacer nada contra eso, contra las medidas. Entiendo, hombre, que puedes dicta el recurrir, si te han dado un guarda de hecho, decir que tú querías curatela, recurrir, pedir la revisión de la resolución. Yo procesalmente me pierdo ya un poco, pero entiendo que sí. Entonces, a ver, por parte... Bueno, yo creo que sí, que tú puedes recurrir e intentar que modifiquen esa medida de apoyo. Ya os decía antes que convendría a lo mejor no jugártela todo a la media hora que la ven, sino llevarlo trabajado vosotros con vuestra hija y todo, si se puede, y aportar los informes psicosociales o el programa de planificación centrada en la persona. Todo eso conviene, yo creo, aportarlo si lo queréis hacer bien. Y luego, yo creo que, vamos a ver, un banco no puede devolver, creo, porque, ya lo sé. Porque es que es una ayuda, es un beneficio. Vosotros sois, mientras no haya una resolución judicial, vosotros sois los guardadores de hecho de vuestra hija y entonces
podríais, acompañando a vuestra hija, ayudarle a firmar los papeles que fueran, porque claro, es que una persona con discapacidad puede ser titular de derechos, o sea, la capacidad jurídica es de toda persona humana por ser persona, o sea, uno puede tener una discapacidad y ser dueño de las Torres Kío, ¿sabes? Pero no pasa nada. Lo único que en este proceso lo que vemos es entran muchas más personas a evaluar cómo creen que está la niña. Y eso a nosotros nos genera mucha más debilidad en todo el proceso. Ya. Es posible que, bueno, o sea, entiendo, puedo llegar a entender cuál es el objetivo de la ley, pero no entiendo cómo la aplicación, así al final, en este tipo de casos, las consecuencias que hay para el entorno familiar. Sí, claro, ya os digo que yo en la parte procesal ya me pierdo un poco más, pero ahora se evalúa con lo que llaman mesa redonda, ¿no? Que es no solo el fiscal y el forense, sino un psicólogo, un trabajador social, un tal. Entonces, se supone que eso es para hacer una mejor valoración. ¿Vale? Pero en nuestro caso, ya digo, el del banco valora y dice, el del banco valora porque la niña no es consciente de lo que va a firmar, por eso no la puedo dejar firmar. Digo, muchas gracias, después de haber bloqueado el ingreso. Entonces, es otro que entra dentro del proceso a dar su opinión, su veredicto, como quiera, en todo esto. Sí, o sea, desde Fiscalía se está trabajando con el Banco de España para hacer una circular para que los bancos no hagan estas barbaridades. La ley se ha puesto en marcha ahora y entonces, claro, de repente a los bancos lo que les llega a las asesorías jurídicas es ojo con las personas con discapacidad que ya tienen capacidad de obrar, con lo cual todo lo que eran representaciones quitarlas del programa. Entonces, claro, tú vas a ver a una persona que no es el asesor jurídico del banco, vas a ver un tío de ventanilla al que le ha llegado una instrucción. Entonces, esta ley tiene que rodar. Esto es de 2021, hasta que la gente se pone en marcha y tal, se nos ha hecho 2023 y todavía no se conoce. Entonces, bueno, pues esperemos que no generen, os ha pillado en un mal momento. Y otra pregunta, lo de los testamentos que has comentado, que ya no se puede nombrar un tutor, también estamos en este momento, pero entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer testamento y no podemos nombrar un tutor, ¿qué pasa en el momento que nosotros faltemos? ¿Quién decide? El juez. ¿El juez decidirá o ella por voluntad dirá? O sea, lo que pasa es que antes cuide? decía, no, bueno, ya también se les escuchará a vuestra hija, desde luego. Pero si no tiene capacidad, eso que comentaban antes. Si no tienen, pues ellos, claro, a través de todo el entorno, pues harán entrevistas y decidirán quién es el más idóneo para desempeñar el cargo de curador. En los testamentos, de todas formas, igualmente lo ponemos, ¿no? Mejor ponerlo y dejarlo por escrito y ya está. Sí, la ¿no? preferencia luego ya bajo la conciencia del juez, pero que vosotros manifestéis vuestra preferencia, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Importante eso, lo digo todo el mundo porque es un buen final este. ¿Hay alguna pregunta crucial o nos tenemos que marchar? Listo, gracias. Gracias, Manuel. Nada, os dejo ya en vuestro...